Hola mis queridos amigos, Europa es un desastre, ya saben, y ya es hora de que hablemos de eso. Simplemente nos hemos olvidado de Europa porque pensamos que solo Israel y Estados Unidos son temas que valen la pena discutir. No es cierto, Europa nos ha causado mucho daño, muchos problemas y al mismo tiempo es una parte valiosa. ¿No estás de acuerdo, Galo? Estoy completamente de acuerdo. Europa se ha convertido en una amenaza para la estabilidad global. Estamos en una época en la que, después de dominar el mundo durante 2000 años, Europa está cayendo en desgracia. Y esa caída afecta a la política, afecta a la guerra, afecta a la paz. Así que espero con interés tener esta conversación contigo. Mira, me acercaré más a nuestro tiempo y basta con ver que lo que ha hecho Europa después del 7 de octubre es un desastre. Es cierto que no es que todos las naciones que forman parte de la Unión Europea se hayan comportado igual, se han comportado de manera diferente. Me alegra decir que, siendo italiana, Italia ha sido de las que menos daño han hecho, junto con Alemania, la República Checa y algunas otras. Pero en términos generales, ¿no? Si miras a Francia, por ejemplo, si miras a España y si miras a muchas otras naciones, lo que han estado haciendo ha sido, ante todo, simplemente dar una especie de necesario solidaridad solo porque ha habido una masacre, pero nadie entró en un análisis real de lo que esta masacre significaba como una amenaza para la existencia de Israel. Nadie lo hizo. Inmediatamente pidieron un alto el fuego, no prestaron atención ni tuvieron la intención de verificar que el pueblo de Israel sobreviviera al ataque. Solo querían que aceptáramos un cese al fuego. Y luego, inmediatamente después, ¿qué hacen? Empiezan a hacer lo más increíble. Empiezan a pedir un Estado palestino. Y esta solicitud europea de un Estado palestino es suicida para Europa. Porque si lo piensas, lo hicieron. Declararon un Estado palestino. ¿Existe un Estado palestino afuera? Su declaración del Estado palestino no tiene ningún impacto en absoluto en Medio Oriente. Todos aquí, palestinos, árabes y judíos, saben que son solo palabras. Pero tuvo un efecto monumental en Europa porque lo que hemos estado viendo en Europa en los últimos años es este desarrollo muy sutil de un movimiento nacional musulmán europeo. Y ese movimiento nacional es amorfo y no tiene nombre. De repente, Macron y Stallmer y aquellos que declararon un Estado palestino le dieron un nombre, Palestina, porque la gente está diciendo, bueno, quieren un Estado de Palestina. ¿Por qué no tienen el Estado palestino en Europa? Porque si lo piensas, sabes, Francia pronto será 20% musulmana. Hay una injusticia en que no tengan un Estado, en que no obtengan legitimidad. Así que lo que han estado haciendo Macron, Stallmer y todos esos líderes es alimentar el movimiento nacional musulmán europeo. Así que la declaración del Estado palestino no tuvo, ya sabes, ningún impacto en Israel ni en los palestinos, pero fue un movimiento suicida en lo que respecta a Europa. Dos cosas con las que Europa no ha logrado lidiar. Una es este cambio muy rápido de poder de Europa a Estados Unidos. Quiero decir, dices que quieren estar por su cuenta. Buena suerte. Sabes, es como si su vida dependiera de Estados Unidos para protección, seguridad y economía. Así que lo que han estado tratando de hacer porque no aceptan la idea de que después de 2000 años de dominar el mundo, quiero decir, piénsalo. Quiero decir, si mides el PIB global en cualquier siglo, sería todo Europa. O sea, Europa tenía el control total de la narrativa global sobre todo. Y de repente, hace apenas 100 años, el poder se trasladó a los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, están creando esto que llaman poder legal para contrarrestar el poder militar y económico estadounidense. Así que podrían decirle a Trump, sí, te necesitamos, es cierto, te necesitamos para que nos protejas. Necesitamos que nos protejas financiera y económicamente, pero tú también nos necesitas porque podemos meterte a la cárcel, podemos arrestar al presidente Obama, podemos arrestar a soldados estadounidenses. Y para conectar con lo que dijiste antes, la forma en que atacan a Estados Unidos, uno de los vectores en los que expresan su oposición a Estados Unidos es a través de Israel. Porque, así como en la amenaza física que viene de Irán y sus aliados, donde Estados Unidos es el gran Satán e Israel es el pequeño Satán, en las amenazas ideológicas de las que vamos a hablar que vienen de Europa y sus aliados. Israel es el pequeño criminal de guerra, pero Estados Unidos es el gran criminal de guerra. Y Marco Rubio, como mencionaste, dijo repetidamente que todas esas acusaciones son una prueba, están tanteando el terreno.
Dicen, vamos a acusar, ya sabes, al primer ministro de Israel por este crimen de que los judíos se defienden. Veamos si eso pasa. Si eso pasa, entonces podemos continuar. ¿Y sabes qué, Fiamma? ¿Sabes? Lo más asombroso de este acto europeo, sobre las acusaciones de la CPI contra Netanyahu y el establecimiento de las bases para que la ICGF arreste a todos los soldados israelíes, es crear esta parálisis para viajar en la que no vamos a viajar a Europa porque cualquiera de nosotros puede ser arrestado. El mayor titular es que justo cuando sucedió, los países europeos, incluyendo Italia, Francia y otros, no dijeron que esto es despreciable, no en nuestro nombre. Hace 80 años arrestamos a nuestros judíos. No vamos a arrestar judíos de nuevo. Vamos a retirarnos de la CPI. Somos Países Bajos. Vamos a expulsar a la CPI de aquí. No hicieron eso. Hicieron lo contrario. En un día, Francia se comprometió a arrestar judíos de nuevo. Y no solo a los judíos, sino al líder de los judíos, exactamente como lo hicieron hace 80 años. Así que, cuanto más cambiamos, más de lo mismo. Europa, como dijiste correctamente para empezar, es un desastre, es un problema. Y no es solo el hecho de que están atacando al Estado judío como siempre lo han hecho. Siempre atacan el aspecto más relevante del judaísmo en nuestro tiempo, que es el sionismo y el Estado judío. No solo es que no han aceptado el cambio de poder hacia Estados Unidos y no aceptan el dominio de los estadounidenses, incluso cuando es para su propio beneficio, para su protección, sino que son suicidas y están creando una amenaza para la estabilidad global. Toda esta declaración palestina, los palestinos dicen que este fomento de ideologías neopalestinas es una amenaza para Europa, es una amenaza para la estabilidad global y viene de Europa. Así que mencionaste la United Security Conference, completamente cierto. Sabes, hace un año J.D. Vance estuvo ahí y dijo que la amenaza que más le preocupa en relación con Europa es la amenaza que viene de Europa, y estoy completamente de acuerdo con eso. Rubio dijo lo mismo, pero lo dijo de una manera más amable. Oh, te amamos Europa, pero eres una amenaza. Y ellos estaban como, oh, genial, sabes, él nos quiere, así que Europa es una gran amenaza que viene de Europa. Y para el propio beneficio de Europa, deberían cambiar de rumbo y aceptar más el liderazgo estadounidense. Mira, de hecho, sabes, hace solo unos días leí una lista del primer nombre que se les da a los niños que nacen en las capitales europeas. Sabes que en la mayoría de ellas el primer nombre es Mohamed. Así que cuando hablas de una amenaza autoinfligida, yo diría que esta es la más importante. Y luego, ya sabes, vas a Francia y Francia ha sido víctima de ataques terroristas que realmente han inundado el país desde hace 25 años. Ya son 25 años de ataques terroristas, incluyendo el de Bataclan, pero no solo ese, muchos otros han inundado el país. Bélgica es un país donde vas a Bruselas y en Bruselas hay muchos lugares donde no puedes ni asomar la nariz, no puedes entrar ahí. Y solo ves tiendas halal y ves mujeres que solo dejan ver los ojos y es imposible andar por ahí. Y Londres se está volviendo igual. Birmingham es un lugar donde hay partidos de fútbol famosos, ya no pueden existir más. Porque cada vez que están ahí, los musulmanes de la ciudad, la segunda ciudad más grande de Inglaterra, simplemente acaparan la escena. Y lo que hicieron fue muy similar a lo que han hecho en Ámsterdam, donde las personas que vinieron de Israel, no solo de Israel, judíos que vinieron y en general personas que aman el fútbol y que vinieron solo para apoyar. Creo que fue el Tel Aviv, algo Maccabi Tel Aviv, sí, donde simplemente los persiguieron por la ciudad, en Ámsterdam, la ciudad de Ana Frank. Y en Birmingham ha vuelto a pasar 2 veces y la policía ni siquiera estaba defendiendo a la gente ahí. Me refiero a nuestra gente. Me refiero a la gente que corría porque los perseguían antisemitas que solo proclamaban su odio hacia los judíos, los judíos, los judíos. Hay lugares como Suecia donde ser judío se volvió imposible. Hay muchos lugares en Europa donde los judíos son perseguidos. Y lamento decir que Italia sí, que en la época del fascismo nazi tuvo leyes raciales. Así que debería tener un recuerdo muy fuerte de lo que le ha hecho a sus judíos y de lo terrible que ha sido el antisemitismo allá. Aún así es un país, cuando vas a Nápoles debes tener cuidado de no hablar hebreo, de lo contrario te sacarán de una pizzería.
Y en Florencia, si tienes una estrella de David como la mía, no puedes usarla porque en el autobús te van a sacar del autobús. Y donde la alcaldesa de ese tiempo, que lamento decir que es una mujer judía, leyó los nombres de los niños palestinos asesinados. Lo estoy citando en la plaza principal donde está el David de Miguel Ángel, ya sabes, y ella leyó los nombres de los niños palestinos, una mujer judía. Así que esto te habla de toda la paradoja que vive Europa. A esto súmale esta terrible paradoja del antisemitismo que cada año está creciendo en cifras que van más allá de más de 3,000, más de 4,000. Cada año el porcentaje crece en 4 dígitos, ¿de acuerdo? Ah, júntalo con el regreso del antiamericanismo. ¿Sabes que el nuevo periódico italiano No hay ni un solo día? Y no solo eso, ayer leí el Times de Londres que otra vez estaba burlando del discurso de Trump. Y sabes, pasa día tras día, les gusta reírse de Trump, les gusta hacer una caricatura del presidente y no ven las cosas como son. Hay un desastre cognitivo en la mente de los europeos que ya no son capaces de ver la verdad, y la mentira que acompaña a este antiamericanismo conectado con el antisemitismo se está convirtiendo en una religión. E incluso como Meloni, las personas que no quieren acatar simplemente tienen que encontrar la manera. ¿Sabes, por ejemplo, y aquí te doy el Consejo de Paz, sabes que los europeos se niegan a participar en el Consejo de Paz? Incluso si hay un comité que representa a los palestinos, entonces debería ser su sueño, porque está claro en la mente de muchos que participan, los árabes, los países musulmanes y los países asiáticos que participan en eso. Una gran parte de esto es un lugar donde los palestinos esperan la posibilidad de convertirse en los dueños de Gaza. No, los europeos no ven eso. Ellos lo ven como una manipulación de Trump que quiere usar a los palestinos solo para detener su sueño de tener un Estado palestino. Nunca explicaron por qué, pero así es como lo interpretaron. Sabes, tienes mucho material sobre este caso. Y sobre eso, Meloni tuvo que decir que hay un tema constitucional, que hay leyes constitucionales que le imponen a Italia no participar en ninguna institución donde no todos los miembros son iguales, lo cual es extraño porque incluso en las Naciones Unidas hay un secretario, ¿verdad? Y Italia es parte de ella. La OTAN también es otra institución piramidal. Sí, es cierto. Trump y los Estados Unidos son muy importantes ahí, pero ¿realmente es algo que no debería ser así? No hay una discusión sustancial al respecto. Solo existe una fantasía de odiar una construcción piramidal porque así se considera. Voy a usar la palabra con F, fascista, porque eso es lo que en su mente siguen repitiendo. Estoy completamente de acuerdo. Creo que lo describes con mucha precisión. O sea, creo que Europa vive en un engaño en vez de una ilusión y están tratando de pelear la guerra del siglo pasado. Así que en el siglo pasado, la amenaza venía de la derecha. Así que cualquier cosa que tenga que ver con la derecha están en contra. Pero realmente me preocupa. Estás hablando de Europa en gran medida a través del lente de Israel y el antisemitismo, el aumento del antisemitismo. Estoy pensando, me preocupa un problema mucho más grande, que es la amenaza a la estabilidad global, la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos que viene de Europa. Porque Fiamma, eres historiadora, y me encanta leer tus libros, tus artículos sobre historia. Y hay algo que es bastante consistente a lo largo de la historia, y es que en cada siglo, Europa entra en una guerra masiva. Van a una guerra masiva que era completamente impredecible, irán a una guerra masiva que nadie esperaba, ni siquiera un mes antes. Y luego hacen una conferencia de paz que establece el orden global para los siguientes 100 años, y luego ese orden global expira porque se vuelve irrelevante, así que van a otra guerra. Hace como 6 años, sugerí, ¿por qué no hacemos una conferencia de paz europea preventiva? Así que en lugar de hacer a la antigua usanza europea de primero la guerra y luego la conferencia de paz, evitemos la guerra teniendo una conferencia de paz, permitiendo que Europa entienda, ya sabes, que salga de este estado mental ilusorio.
Y, ya sabes, lo leemos por parte de líderes y pensadores europeos, y dicen que nunca va a pasar porque existe esta ilusión europea de que seguimos siendo Europa, y quién es ese Trump y Estados Unidos para decirnos qué hacer. Somos Europa. No puedes lograr eso, no puedes sacarlo de su mente. Pero mira, ahora el problema es que lo que Europa está tratando de construir no es una conferencia de paz, sino un ejército. ¿Sabes? Ese es el sueño de Europa en este momento. ¿Y eso por qué? Bueno, hay una buena razón y es porque Putin exactamente hace 2 años atacó Ucrania, invadió Ucrania y Europa tiene muchísimo miedo de eso. Tienen miedo por las razones equivocadas, Fiamma. En mi opinión, y tal vez no estemos de acuerdo en eso, la amenaza para Europa no es Putin. La amenaza para Europa es Europa. La mayor amenaza de guerra en Europa es lo que yo llamaría la guerra de sucesión europea. Hay 3 fuerzas en Europa que no se hablan entre sí y se niegan mutuamente. Tienes a los integracionistas, esta nueva fuerza que solo surgió hace unos 70 años como reacción a las realidades de la Segunda Guerra Mundial y a las realidades que describiste. La Unión Europea, y estos están en las ciudades, en lo cosmopolita. La mayoría de mis amigos europeos son parte de eso, personas que creen en estos Estados Unidos de Europa. Luego están los nacionalistas, a quienes los integracionistas no quiero decir que odian, pero sí, porque ellos me lo dicen. Las personas que son nacionalistas dicen, bueno, sí, estamos en Europa, probablemente seamos europeos, pero yo soy francés, yo soy británico, yo soy italiano. Y luego tienes a los musulmanes. Estas son 3 fuerzas que intentan anularse entre sí. Por ejemplo, la Unión Europea crea esta oficina para educar, para difundir los valores europeos. ¿Cuáles son los valores europeos de la obesidad, del alcoholismo? O sea, no sé exactamente qué valores intentan transmitir a los musulmanes, pero ellos están seguros. Están seguros de que tarde o temprano estos musulmanes aceptarán este benevolente, helenizado, ya sabes, no han aprendido en 2300 años de historia europea, y eso fue lo que Peter Herzl identificó en aquel entonces, en el siglo XIX. Europa nunca aprende, y Europa siempre va a la guerra. La guerra eterna es el concepto central europeo, y van a... Así que la amenaza es que, ya sabes, necesitan resolver estas 3 fuerzas, los integracionistas de la Unión Europea, esos nacionalistas y los musulmanes que ahora están en Europa. Y realmente espero que lo vayan a resolver de una manera distinta a la guerra. Así que se están enfocando en Putin, lo cual está bien, pero también se están enfocando en Palestina y el Estado de Palestina, esta ilusión europea imaginaria, mientras que ellos mismos representan una amenaza para la sociedad global. Y en vez de burlarse de Trump y burlarse de el Consejo de Paz y descartarla, deberían aceptarla y asociarse con ella y decir, ¿cómo podemos ayudar? Así podemos mejorar Europa. Así podemos pasar de poner primero el conflicto israelo-palestino, que es el mantra europeo, a poner primero a Europa. Porque poner a Europa primero favorece los intereses de Estados Unidos, de Israel, de Palestina, del mundo y sobre todo de Europa. Dejen de alimentar conflictos en otros lugares y empiecen a preocuparse por las amenazas que emanan de la propia Europa hacia el mundo. Mira, estoy de acuerdo con parte del análisis que nos dará muchas otras discusiones ocasionales. Y creo que cuando hablas de su relación consigo misma tienes toda la razón. Quiero decir, nunca debemos olvidar que hubo una guerra de 30 años en Europa entre países que realmente nunca lograron un acuerdo después. ¿Sabes? Francia y Alemania siempre se odian. Quiero decir, ellos lo dirían, pero es verdad. Pero en cualquier caso no, pero dejando esto de lado también, porque básicamente estoy de acuerdo contigo sobre esto. Quiero decir que Putin es un verdadero enemigo. Y puedes notar eso por el hecho de que Putin es un buen aliado de Irán. Quiero decir, Irán es quien le da a Putin las armas para luchar contra los ucranianos. Creo que Putin es un enemigo terrible. Sabes, Putin es un personaje misterioso y no voy a discutirlo ahora, pero me alegra mucho que Israel en la última votación de la ONU, que fue hace apenas 2 o 3 días, en esa ocasión votó, distanciándose de Estados Unidos en este caso, porque Estados Unidos se abstuvo. Israel votó a favor de Ucrania y personalmente como europea, ya sabes, al final soy europea. Quiero decir, soy de Florencia, lo más europeo que puede haber. ¿Otra cosa? Sí, los Medici, ya sabes, los Medici y Miguel Ángel. Así que eso es un eco. Luego quiero decir otra cosa, y es sobre el antisemitismo. Cuando hay una guerra, el antisemitismo está en primera línea de la guerra. Europa casi siempre se ha destruido a sí misma si no fuera porque los estadounidenses la salvaron en nombre del antisemitismo.
Cuando los alemanes tuvieron que retirarse de toda Europa porque ya estaban perdiendo, quiero decir, estaban perdiendo, seguían trayendo gente de Salónica. ¿Cómo se dice Salónica? Salónica. Y los judíos en trenes, aunque fueran los últimos trenes que podían usar para traer de regreso a los soldados alemanes, seguían matando a los judíos. Matar a los judíos siempre ha sido la primera opción de destrucción para Europa. Hoy en día esto es lo que veo como algo realmente aterrador. Y quieren matar a los judíos, se están matando a sí mismos. Exactamente. Y eso es lo que me gusta decir, que el ataque al judaísmo es una prioridad más alta para Europa que la autopreservación. Y lo hemos visto exactamente en lo que describiste antes sobre Irán. Así que en el verano, cuando incluso antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, Israel protegió a Europa. Israel libró las guerras de Europa contra Irán, y ellos lo reconocen. El canciller alemán dijo, ya sabes, Israel está haciendo el trabajo sucio por Europa. Exactamente. Pero entonces, ¿qué dijo al día siguiente en toda Europa? Pero también vamos a sancionar a esos israelíes porque hicieron algo, ya sabes, construyeron una terraza en su casa, en su departamento, o vamos a imponer sanciones. Vamos a declarar el Estado palestino, ni siquiera pudieron ayudar al sur. Estamos haciendo el trabajo sucio por Europa, los estamos protegiendo. Europa es nuestro aliado, y yo amo a Europa, y creo que, ya sabes, los estadounidenses aman a Europa. Creo que Trump ama a Europa. Todos, Europa, te amamos. Pero, ya saben, tienen que dejar de actuar así porque acabamos de protegerlos de Irán. Y luego, en el momento en que sucede, dicen, espera, ya sabes, la autopreservación está bien, nos ayudas a lograr nuestra segunda prioridad, pero nuestra prioridad principal es el ataque al judaísmo, es crónico. Eso es de nuevo lo que Teodoro Herzl identificó como algo crónico en Europa que no va a desaparecer. Y vemos que están desarrollando esas ideologías neopalestinas que los están perjudicando. Están haciendo todas esas cosas que están dañando a Europa solo por fastidiar a Israel. Así que estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Bueno, mira, Carl, hemos planteado tantas cosas. Creo que solo tenemos que decidir. Bueno, Esa es una buena pregunta, Fiam. Quiero preguntarte, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para abordar esta amenaza de Europa? ¿sabes? Creo que lo que se puede hacer es simplemente estar muy abiertamente, siempre del lado de lo correcto, que es en este momento el presidente Trump y el Estado de Israel frente a la amenaza iraní, porque las amenazas iraníes representan una amenaza para Europa. ¿Sabes que Merza hoy, después de lo que dijo en la conferencia de Múnich, dónde está ahora? En Deng Xiaoping. Aquí es donde está ahora. Así que están buscando a China porque, ¿sabes qué? Puedo decirte lo que creo que es verdad. Ellos tienen muchísimo miedo. Ellos realmente tienen miedo de que al ser tan terribles, al ser tan estúpidos frente a todas las amenazas, vean que el mundo cambia muy rápido y vean que Europa sigue completamente desarmada, tanto física como mentalmente, ante el gran cambio. Bueno, lo único que podemos hacer por ellos es mostrarnos muy, muy seguras de nosotras mismas. Bueno, yo añadiría a eso e incluso diría algo más fuerte. Este es este término. Si no puedes vencerlos, úneteles. Y en lugar de tratar de oponerse al americanismo y al sionismo, Europa debería apoyarlos porque eso es lo que los salvará. Porque si piensas en la Revolución Americana que creó a los Estados Unidos y en la Revolución sionista que creó el Estado de Israel, ambas estuvieron estructuradas como un éxodo ideológico desde Europa. Los estadounidenses dijeron que iban a abandonar esos viejos dogmas europeos y que iban a crear algo nuevo aquí en los Estados Unidos. Y ciertamente Herzl dijo, ya sabes, todos esos valores europeos como la guerra eterna, que es, ya sabes, siempre van a la guerra, la vieja excusa para la guerra. Países como Alemania se formaron a través del proceso de la guerra. Vamos a crear algo diferente, que es la paz a través de la fuerza, que es un concepto de Herzl. Él no usó esos términos, pero dijo sí, los europeos van a seguir sin gustarnos y oponiéndose a nosotros para siempre. Pero nos van a necesitar, porque una vez que los judíos sean emancipados de esta esclavitud europea, una vez que ocurra este éxodo ideológico de Europa, y estemos en nuestro propio Estado, vamos a hacer avanzar a la humanidad desde Israel, como nadie podía imaginar en ese momento.
Y Europa va a necesitar eso. Europa va a necesitar al Estado judío para prosperar. Esa es la visión de Herzl. Eso es cierto hoy en día. Europa necesita a Judea y Samaria para prosperar. Europa necesita a Tel Aviv para prosperar. Europa necesita todo esto para prosperar. Así que en lugar de buscar tecnicismos legales según la sección 48C de esta convención que nosotros, entre europeos, inventamos, apóyenlo y respáldenos, y beneficiense de esta luz. ¿Quién se está dando cuenta de eso? El árabe. Los árabes están totalmente de nuestro lado porque son nuestros amigos, porque se dan cuenta de que pueden beneficiarse de esta luz que viene de Sión. Y también pueden beneficiarse de que Estados Unidos vuelva a ser grande. Europa está tratando de resistirse a nosotros por esto, tratando de frenar la luz que viene de Sión. Están tratando de oponerse a MAGA. Y la principal víctima de eso es la propia Europa. Así que quiero dar 2 ejemplos y tal vez podamos terminarlo aquí. Uno es España. España necesita desesperadamente para su ejército algunas piezas que solo Israel produce, pero no le comprarán a Israel porque odian a Israel, y no hay ningún país en Europa que odie más a Israel que España. Nunca olvidaré al primer ministro español parado en la frontera de Gaza solo unos días después del 7 de octubre, tratando de evitarnos. Entonces, ¿qué hacen? Ellos lo compran de Alemania. Nosotros se lo vendemos a Alemania porque tenemos buena relación con Alemania. Y la paradoja es que van directamente con ellos y compran estas piezas que ellos compran. ¿Sabes cuál es la mayor paradoja con España? Espera, pero quiero terminar con lo que estamos hablando. Esta es una manera, ¿de acuerdo? Así que debemos decirle a Alemania que no te vamos a vender lo que te estamos vendiendo ahora si se lo das a España. Esto es algo que... O sea, debemos ser firmes, como dijiste, y estoy dando un pequeño ejemplo, pero puede ser uno importante. Y luego te doy otro ejemplo. ¿Recuerdas que hubo ese terrible desastre de esos niños que se quemaron vivos en la fiesta en Suiza? Todos ellos son al menos decenas ahora. Al principio eran cientos, ahora algunos de ellos se han recuperado. Los han cuidado con medicamentos israelíes que hacen que la piel se recupere de alguna manera. No puedo describir el proceso, pero solo Israel inventó y produjo eso. Así que les hemos dado mucho, y sin eso no podrían haber cuidado a estos pobres niños que sufrieron quemaduras graves. Así que aquí les dimos y lo hicimos con todo nuestro corazón. Por supuesto, ellos lo compraron, pero nos gusta dárselos porque Italia es un país que tiene una buena relación. Tenemos que distinguir país por país. ¿Qué nos están haciendo? ¿Cómo se comportan con nosotros? No lo hemos hecho lo suficiente. Ya es hora de que empecemos, ¿no crees? Que simplemente empecemos a separarlos. Ellos no quieren hacerlo. Nosotros lo haremos. Creo que diré 3 cosas. Una es que estoy completamente de acuerdo en que está mal decir, oh, toda Europa es mala, o toda Europa. Ya sabes, hay fuerzas muy positivas en Europa. Y eso es, ya sabes, cuando escuchas al presidente Trump con mucha atención, sabes que él quiere reformar Europa. Pero así como, ya sabes, hay una discusión en Irán, sabes, la amenaza física viene de Irán, y la pregunta es, ¿estamos mejor con un cambio de régimen o no? También hay una pregunta sobre la amenaza ideológica que viene de Europa. ¿Estamos mejor con un cambio de régimen en Europa? Ya sabes, pasar de la Unión Europea a otras fuerzas en Europa, y creo que eso está algo implícito en esas conversaciones. Lo que has descrito sobre esta idea de que Europa se beneficia de Israel, pero luego se vuelve en nuestra contra, eso ha existido durante 2000 años. Richard Wagner, el compositor de ópera, hablaba de esto abiertamente. Él decía, está bien, sí, los judíos pueden producir gran música, pueden ser grandes doctores, así que disfruta su tratamiento médico, pero hay veneno en ello. Wagner decía que hay veneno en las óperas judías, en los judíos, en todo lo que hacemos, y lo único que se puede hacer con los judíos es la aniquilación. Más tarde, los nazis usaron las filosofías de Wagner, y eso fue en el siglo pasado, donde el intento de erradicar el judaísmo fue físico. Ahora, el intento de erradicar el judaísmo que viene de Europa otra vez es ideológico, y ocurre exactamente el mismo fenómeno, tal como lo describiste. Está bien, nos beneficiaremos de Israel, pero vamos a seguir oponiéndonos. Y tercero, sobre España. España es, quiero decir, mi ascendencia es española, así que lo digo con mucho pesar, pero España es un problema, pero es su razón de ser. Porque no puedes ser proespañol y antisionista porque España se basa en esta idea de la reconquista, que los blancos llegaron y expulsaron a los musulmanes que vivieron ahí durante 1000 años.
Eso no funciona, ¿sabes? Si dices, bueno, eso está bien, pero que los judíos regresen a casa, ya sabes, después de que haya gente que ha estado ahí durante décadas. Eso no funciona. Así que no puedes ser pro-palestino y pro-español, y por eso algunas fuerzas pro-palestinas dicen, está bien, estamos en contra de la reconquista. Tenemos que sacrificar a España para promover la idea del palestinianismo. Así que España tiene un verdadero problema propio, tanto tácticamente por lo que él describe sobre las armas, pero también toda esta idea de qué es España. ¿Es España una colonia? De hecho, ahora tenemos discusiones sobre pagar renta por los últimos 500 años de haber vivido ahí, reubicando de vuelta a los musulmanes a España. Todas esas conversaciones están a la vista como parte de la ideología neopalestina que Europa está difundiendo. Europa se está suicidando. Tiene que parar. Tiene que dejar de oponerse a Estados Unidos y al sionismo y cambiar de rumbo, beneficiarse de la luz que viene de Sion y beneficiarse de la luz que ahora viene de Estados Unidos en el último año. Y entonces Europa estará en un lugar mucho mejor. Así que creo que llevaste nuestra conversación a qué hacer contra el antisemitismo hoy, porque al final del día, y lo discutiremos la próxima vez, pero quiero dar una primera pista al respecto. Creo que realmente no se puede hacer nada contra el antisemitismo en sí mismo. Tenemos que ser nosotras mismas tanto como podamos en cualquiera de sus expresiones que hoy en día son sumamente fuertes e interesantes para proponerle al mundo entero. Nosotras mismas como somos, nunca tratando de cambiar nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra forma de ser y conectándonos cada vez más con quienes son nuestros aliados. Y por supuesto, Trump hoy en día es el aliado. Absolutamente. Es un gusto hablar contigo, Fiamma. Es un gusto hablar contigo, muy agradable.